Y hoy queremos entrar rápido a la palabra del Señor. Queremos traer este mensaje dándole gracias al Dios de los cielos. Quiero decir, hermanos, que estamos, ¿verdad?, trayendo la palabra del Señor y estamos bajo el ciclo de mensajes, los 7 mensajes a la iglesia del Apocalipsis, y estamos estudiando esta palabra. En estos días, esta semana, la iglesia, ¿verdad?, en nombre mío, si alguien quiere, y tiene que ser hoy, quiere apoyar, nosotros vamos, como pastor voy a apoyar a un pastor en Loma de Cabrera, en República Dominicana, que va a llevar comida a unas personas que están muy pobres entre República Dominicana y Haití. En esa zona hay escasez de comida, y va a ir una delegación de misioneros de la República Dominicana a la República Dominicana. Y como yo he estado en ese lugar, yo sé la pobreza que hay. Por lo tanto, yo voy a enviar dinero, pero si usted quiere de su parte, ¿verdad?, hoy, porque lo voy a enviar mañana, quiere enviar una ofrenda para que una familia pueda comer en ese lugar, pues nada, nos juntamos y lo enviamos mañana, porque ellos tienen que comprar la comida esta semana, porque es el lunes que viene, y nuestro pastor siempre nos envía fotos para apoyar y que podamos ver. Y yo sé la seriedad de la persona cual, ¿verdad?, es mi amigo, así que queremos apoyarlo. Así que eso es Loma de Cabrera, con nuestro pastor amigo Luis Borges, que va a llevar esa ayuda a los necesitados en la República Dominicana. Aquí la ventaja en Puerto Rico es que regalan cajas por todos lados, por allí no, allí el gobierno no hace eso. Bien, así que vamos a apoyarlo. Vamos entonces a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Esta palabra es vital y se hace viva para el tiempo en que estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Cuando lo tengan, hermanos, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Dios es bueno. Todo el tiempo. Aleluya. Aleluya. Lee la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, y dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aleluya. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer la maná del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, gracias por tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Háblanos de manera especial. Te pedimos de nuevo de tu Espíritu Santo, que tu gracia nos cubra, Señor, y que podamos hablar tu palabra de manera especial. Padre, reprendemos toda artimaña del enemigo, y toda la gloria y toda la honra es tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense que este es el tercer mensaje a una iglesia. Esta iglesia llamada Pérgamo estaba situada al lado de un río que servía para regar un hermoso valle. Era una ciudad donde se destacó porque en ella era una ciudad que tenía muchas bibliotecas. Era una ciudad donde tenía la biblioteca más grande en aquel momento conocido. ¿Por qué esa ciudad tenía una de las bibliotecas o la biblioteca más grande en aquel tiempo? Era porque Pérgamo tiene el nombre de la ciudad porque allí tenía la fábrica más grande de papiro de cuero, y como había papiro en cuero, ahí iban todos los escribas, toda la gente de letra que podían trabajar con el pergamino, y la gente rica, los romanos ricos, los griegos ricos y la gente del imperio rica pagaban para que le transcribieran libros importantes. Quiere decir que en Pérgamo era una ciudad de gente letrada, de gente que conocía y sabía leer y sabía escribir. Por eso tiene el nombre de Pérgamo, porque viene del papiro. El papiro vino de Egipto, que fue empezado a fabricar con una planta que crece allá, pero no duraba mucho tiempo. En cambio, el papiro que se escribía en Pérgamo era de cuero y era duradero y resistía el agua, resistía el calor y no se dañaba tan fácilmente. Eso es algo para que ustedes se ubiquen de la ciudad, para que sepan que era una ciudad importante, porque toda la gente letrada iba allí, porque allí estaba la gente que transcribía. No era como ahora que había una imprenta, no. Las personas tenían que pagar para que alguien le escribiera de un documento oficial o de un documento, transcribirlo, y eso tomaba tiempo y era caro. Ahora bien, fíjense que ahora vamos a lo que la Biblia nos enseña, que es muy importante que entendamos. Fíjense que Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo y se presenta y le dice: escribe al ángel de la iglesia. Ya hemos establecido, y yo quiero que estas palabras, estos estudios que estamos trayendo, lo traigamos a la idea de la iglesia del hoy, que cada iglesia del Apocalipsis
tiene una connotación de la iglesia de estos tiempos también. Aunque sabemos por la teología que representan épocas dentro de la historia de la iglesia, también no es menos cierto que las iglesias o los mensajes a la iglesia de los Apocalipsis, a las 7 iglesias, también son las iglesias que tenemos presente hoy en día en el mundo. Si partimos de ahí, fíjese cómo Jesucristo ahora se presenta. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Jesucristo ahora se presenta con una espada aguda de 2 filos. Eso significa que la palabra que Jesucristo iba a traer iban a ser cortantes, que iban a ser palabras que iban a profundizar y llegar a lo más profundo. Corta los tuétanos y llega a lo profundo del alma. Jesucristo aquí se presenta con que va a traer un mensaje a la iglesia que tiene que llegar al corazón, que penetra ahí lo más profundo y le revela la verdad de su situación. Cuando vemos eso, si vamos a Hebreos capítulo 4, vaya conmigo, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿La tenemos? Dice la palabra, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesucristo le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice que es, aleluya, como la espada aguda que tiene 2 filos, se está refiriendo a esta porción donde está diciendo que el mensaje que él iba a traer a la iglesia era una palabra viva y eficaz. Una palabra viva. ¿Por qué viva? Porque es una palabra para los vivos, no para los muertos. Una palabra viva, una palabra que sale de lo profundo del corazón de Dios. Y cada vez que Dios habla, Dios nos da vida. Dios nos bendice. Dios nos levanta. Dios nos restaura. Alabado sea el que vive. Y no solamente es viva, sino que eficaz. Y eficaz es que es exitosa. Que cuando trae vida, no trae una vida ahí poquito, sino que siempre que Dios habla y hace, lo hace en grande. El Dios que nosotros le servimos es un Dios que bendice en grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca te dará en poco. Dios siempre dará hasta que sobreabunde. Y la Biblia dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. No hay espada más cortante que la palabra de Dios. Por eso el diablo no la puede resistir. Porque cuando el diablo viene contra usted y usted abre su boca y dice, así dice Jehová, entonces usted le
machetazo al diablo que no la puede resistir y sale huyendo. Por eso cuando el diablo vino a tentar a Jesús, el diablo, alabado, vino con palabras filosóficas y con propuestas, pero cuando Cristo dijo, así dice la palabra de Dios, hermano, el diablo huía, porque como dice aquí, es una espada cortante de 2 filos. Aleluya. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Es que la palabra de Dios nos lleva hasta lo más profundo. Llega a lo más profundo del hombre. A donde la naturaleza, a donde la droga, a donde las condiciones, a las peticiones de los hombres quiere llegar, no puede, pero la palabra de Dios llega a lo más profundo del hombre, a la necesidad exacta del hombre. Y dice, y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios te lleva a conocer, el Dios de los cielos conoce la palabra. Conoce tu intención. Y por eso Jesús se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aleluya. El que conoce las intenciones. Alabado, dice el Señor. Dios conoce nuestra iglesia. Y la iglesia que es usted, no es el templo. La iglesia son aquellos que se congregan. Y la Biblia dice que ellos son importantes para Dios. Son parte de su plan. Aleluya. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pérgamo, por ser una ciudad, como yo le dije al principio, por ser una ciudad que era habitada por una gran biblioteca, y porque Pérgamo era una ciudad donde la gente vivía, aleluya, con deseo, con hambre, entonces de vivir bien. Pérgamo era una ciudad donde toda la gente del mundo iba de dinero para que le escribieran libros. Entonces, era una ciudad malvada. Y era una ciudad malvada porque practicaban todo tipo de idolatría, todo tipo de pecado sexual, de inmoralidad sexual. Era un lugar donde tenían un templo donde practicaban toda inmoralidad sexual. Por eso Dios dice, donde Satanás tenía su trono, allí. ¿Ok? Quiere decir que Satanás tenía su altar allá. Y es importante que veamos, hermano, que cuando nosotros tenemos eso, aleluya, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es importante que entendamos, hermano, que hay ciudades que han levantado imágenes
que adoran al mismo enemigo. Aquí en Puerto Rico tenemos uno cerca. Aleluya. Aquí en Puerto Rico, muy cerca de Cabo Rojo, altares a Satanás, tronos de Satanás. En todos los países, yo he estado en la República Dominicana, y en la República Dominicana, en muchos lugares, en los lugares altos, hay altares con vírgenes, aleluya, a la Virgen de Altagracia, a la Virgen de esto, a la Virgen de otro. Cuando he ido a San Juan de la Maguana, hay lugares, aleluya, donde usted ve unas piedras y unas cosas que adoran a imágenes. Y nosotros no somos llamados a adorar imágenes. ¿Ve? En Brasil hay una gigante que es famosa. Y en muchos países del mundo, el Cristo, ¿verdad? Que tiene, en Brasil es Cristo, grande eso. Y así sucesivamente. Pues en Pérgamo, estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a observar, aleluya, que Jesús le dice que ellos saben. Y le dice, pero retienes mi nombre. Ahora, ¿por qué dice, pero retienes mi nombre? Es importante que entendamos, hermano, que ellos no habían negado la fe, y la iglesia en ese tiempo habían luchado contra diferentes herejías que se querían levantar, y ellos no negaron a Jesucristo como Hijo de Dios. Para ese tiempo había un fuerte movimiento donde querían decir que Jesucristo no era Dios, que le llevó a que le quitaran la vida a un famoso obispo llamado Antipas, que se puso de pie y dijo que Jesucristo era el Señor. Y hubo una conspiración y lo mataron. Pero cuando tú sirves a Dios, a un muerto, Dios saca la cara por ti. Porque la Biblia dice: yo honro a los que me honran. Y Antipas se puso de pie y defendió la causa del Evangelio. Por eso dice en el versículo 13, Apocalipsis 2:13, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es importante que nosotros estemos dispuestos aún de dar nuestra vida por causa del Evangelio. Y eso se va acercando, hermano. Va a llegar el día, muy pronto, donde nosotros seremos retados a decir si le creemos y servimos a Dios o servimos al mundo. Hoy en día nosotros tenemos que entender que es importante vivir en fe, porque la fe agrada a Dios. Vaya conmigo a Hebreos 11:6. Aleluya. Hebreos 11:6. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice? Vamos ahora. Alabado sea el Señor. Dice, mire lo que dice Hebreos 11:6. Lo tenemos.
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es vital, como dice aquí en Hebreos 11:6, agradar a Dios siendo y teniendo fe, porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es importante porque hay gente que dice que ama a Dios y que sirve a Dios, pero no tienen fe. No tienen fe. Y la fe no puede ser fingida. La fe se prueba en los momentos de dificultades. Antipas se entregó. Y en todas las épocas de la iglesia, siempre la iglesia ha experimentado la persecución. Antipas fue perseguido. Hay dos reacciones a la persecución. Nosotros somos perseguidos hoy. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Aquí en Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico somos perseguidos. Hable usted en una predicación en la calle en contra de los homosexuales y de los matrimonios gay y de que eso es pecado y que los que hacen tal cosa no heredarán el reino de los cielos, y sabe lo que pasará, lo van a señalar, lo van a juzgar. Y yo estoy transmitiendo por Facebook y YouTube, no me importan las repercusiones que tengo yo contra eso. Por decir la verdad, mire, cogieron al cartero que dijeron que denunció a los que mandaron los cheques la misma, y desde hoy le quitaron 2 semanas de trabajo, ¿no? Lo castigaron. Eso no es persecución por decir la verdad. Claro que lo es. Por decir que un gobierno es corrupto y que estaban tracateando con las ayudas, aleluya, en los terremotos. Le costó el trabajo a una empleada, a la secretaria de la familia, por decir la verdad. Dígame a mí si eso no es persecución. ¿Ah? Hoy en día la iglesia están quejándose que por qué les permitieron abrir cuando cerraron las barras. Es que las barras son donde está la gente bebiendo ahí a lo loco. ¿Ven? Pero por decir la verdad, hoy se nos persigue. Y hay dos cosas. O me asusto y me conformo con el enemigo. Hay un refrán puertorriqueño que es una verdad: el que calla, otorga. En otras palabras, si tú callas, tú estás demostrando que estás a favor de lo que están haciendo. Y nosotros como iglesia hemos callado mucho. Nosotros en este tiempo somos la iglesia de Pérgamo, que nos hemos callado ante el avance del diablo, de la injusticia, de las palabras y la filosofía que vienen del mismo infierno, y la iglesia se ha callado. Hemos sido partícipes de la doctrina de Balaam. Y vamos ahorita a hablar de eso. O la otra opción ante la persecución es hacer lo que yo estoy haciendo: animarnos y denunciar el pecado, importándole un bledo lo que nos pase. No sé qué repercusiones va a tener esta palabra, pero yo quiero decirte algo: lo que es pecado es pecado. Y que la iglesia de hoy en día está muy conforme con pasarle la mano al pecado.
La iglesia de Pérgamo quedó, aleluya, alabado Dios, más fuerte por la muerte de Antipas. Porque cuando la iglesia se da y cuando tú te sirves al Señor, las cosas que pasan vienen a bien. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 14. Hasta ahí todo va bien. Mire que Dios, fíjense que Dios utiliza una estrategia muy interesante que todo líder cristiano debe seguir. Cuando tú le tienes que decir algo a una persona, no empieces con lo malo, empieza a decirle, no, está haciendo bien esto y esto. Pero, ¿verdad? Es una teología bien importante y es una doctrina que el Señor enseñó, de que cuando tú le tienes que hablar a alguien porque está haciendo algo mal, no empieces con lo malo, empieza siempre diciéndole la verdad de lo que está haciendo bien, pero también le tienes que señalar lo que está mal. En todo Jesús hizo lo mismo. Mire lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas, fíjense que no son muchas, ¿son qué? Pocas. Unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bien, vamos a entender esto, porque aquí hay mucho que... Ahí viene una palabra que a lo mejor usted no entiende qué Jesús está diciendo ahí. Mire, voy a empezar de atrás para adelante. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo lo dije, esto que voy a decir ahora, lo dije en otra iglesia y me cayó chinche, por poco me dan. Cuando dice ahí, ¿cómo yo como algo sacrificado aquí en estos tiempos de hoy? ¿Cómo yo como cosas sacrificadas a los ídolos en el día de hoy? Pues mire, le voy a decir. Las fiestas patronales, ¿qué es la palabra? Patrón. Y patrón es a una deidad. Y se utiliza un ángel o la Virgen de algo. Fíjense que no dice la fiesta de Cristo, ni dice la fiesta de Dios. ¿Cómo lo llaman? Las fiestas patronales de un patrón. De Cabojón, no sé quién. San Miguel, igual que el Dutuado, Arcángel San Miguel. Quiere decir que la adoración de esa fiesta es para quién. Para San Miguel, no es para Jesucristo. ¿Es para quién? Para San Miguel. Eso es adorar a un ídolo. Si usted se come un bacalaíto en las fiestas patronales, se comió algo dedicado a un ídolo. Alabado sea el Señor. Se come un pincho. Ah, no, pastor, pero es que yo pasé por allí, por la plaza, y es que hace unos bacalitos buenos, pero se lo comió dedicado a un ídolo. Y eso Dios lo condena. Porque usted está auspiciando económicamente a ese patrón, a esa adoración. ¿Ah? Y hermano, esto no le gusta a mucha gente, porque hay gente que me dijeron una vez, ay, pero no hay que ser tan radical. Tenemos que ser radical. Si Jesucristo dice aquí, a comer cosas sacrificadas a los ídolos es pecado, no importando que usted le diga, ah, pero un bacalito no es así, es algo. ¿Ah?
ni un taco, nada cercano en los redondeles de donde se esté celebrando esas fiestas patronales, no se debe de comer. ¿Ah? Es que voy para una promesa. Escuche bien. Voy para una promesa. ¿Promesa a quién? Es que Doña María, digo María no porque es un nombre común, Doña Cuca, que está aquí, que ella sabe que no es para ella. Doña Cuca hizo una promesa a la Virgen del Cobre que si sanaba al perencejito y si lo sanaba por resto de vida todos los años, iba a ser, aleluya, una promesa de que iba a celebrar comida, que iba a ser comida a la Virgen del Cobre por hacer ese milagro, aleluya. Entonces usted está comiendo comida dedicada a ídolos. ¿Vio? ¿Se celebra en Puerto Rico o no se celebra? Claro que se celebra. Celebran los reyes. Los reyes. Todo eso. Hermano, pan, vino. Fíjese a cometer fornicación. Y voy a hablar algo aquí, hermano. Una de las tendencias que se está metiendo en el matrimonio cristiano es ver películas pornográficas creyendo que eso no es nada porque lo están viendo dentro de un matrimonio y eso es pecado, eso es cometer fornicación. Y hay gente hoy en día que todo dice, no, si la pareja de nosotros estamos de acuerdo, eso está bien. Eso es pecado, eso es mancillar el matrimonio, eso es entrar, aleluya, procedencia satánica en tu relación matrimonial. Y a la larga trae consecuencias serias. ¿Cuántos matrimonios? ¿Sabe qué? Le sorprendería saber que los matrimonios cristianos hoy en día son el % que más se están divorciando en Puerto Rico? Yo me caso y si me va bien. ¿Si me va bien qué? No es que cuando tú te casaste para el resto de vida. No es que si me va bien me voy a ir. No es que si no me va bien voy a echar para adelante. ¿Sabe cuánta gente de la iglesia se va de una iglesia a otra porque se buscó a otra mujer o a otro hombre y le fue infiel en la iglesia? Y como no pueden estar en esa iglesia porque saben lo que pasó, se van para otro pueblo, a otra iglesia. Como si a Dios fuera ciego y no supiera eso. Oye, hermano, este mensaje está duro, pero hay que traerlo. Esto está duro, pero hay que traerlo. ¿Sabe cuántos matrimonios se han ido al precipicio y la gente creyendo que engaña a Dios? Eso es fornicación. Eso es adulterio. ¿Sabe cuánta gente se une en una relación matrimonial y no se casan y llevan años de años? Pues hay que orar. Hay que orar. Hay que ponernos de acuerdo. Pero Dios no bendice eso. Dios no está de acuerdo en eso. Y en la iglesia hay muchos casos así, hermanos, de gente que llevan años conviviendo y se creen que Dios está de acuerdo con eso y Dios no está de acuerdo. Tienen que arreglar sus vidas con Dios. Por eso a veces se preguntan, ¿por qué no saco el pie del plato? Por eso se preguntan, ¿por qué si voy a la iglesia no soy bendecido por Dios? Es porque Dios no trasciende sus reglas ni sus leyes. Dios es santo y exige que su pueblo sea santo. Ahora, vamos ahora a ver lo que dicen, retienen
la doctrina de Balaam. Una doctrina es unas reglas que se unen y todos nosotros aceptamos esa regla. Es una doctrina. Cuando decimos la doctrina de que en Puerto Rico, por ejemplo, la doctrina de que todo hombre es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, eso significa que hay una doctrina, hay unas ideas concebidas por todas las personas, que la persona es inocente hasta que se le pueda demostrar en un tribunal que esa persona hizo las cosas mal. Ahora, miren aquí que dice la doctrina de Balaam. Quiere decir que la iglesia de Pérgamo desarrolló unas ideas y unos puntos, aleluya, de pensamiento aceptando esta doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam y que le enseñaba a Balac, vamos a entender, Balac era un rey. Y Balaam era un rey cuando el pueblo de Israel iba a la conquista de la tierra prometida. Balaam era un rey y se asustó al ver el avance de la iglesia del pueblo de Dios, perdón, de los israelitas. Y Balaam pensó, ¿qué tengo que hacer yo como rey para detener el avance del pueblo de Dios? Eso es un pensamiento de un principado. Y cuando hablamos de la doctrina de Balaam, estamos hablando de un espíritu que está dentro de las iglesias. Bien importante que entendamos esto. Balaam preguntó, ¿cómo yo voy a detener el avance del pueblo de Israel, del pueblo de Dios? Usted sabe que hay muchos principados y potestades que se hacen la pregunta de cómo detener el pueblo de Dios en estos tiempos. Aleluya. Y se encontró con Balaam, que era un profeta, que la Biblia me dice, es el mismo que el bujo le habló. Para que sepa quién estoy hablando, que el bujo le habló. Balaam era un profeta que cuando él maldecía a alguien, la maldición caía. Cuando él bendecía a alguien, la bendición caía. Era un profeta de poder, pero Balaam era corrupto en su corazón. Y cuidado con muchos hombres que dicen ser de Dios, que Dios los levanta, que Dios les da autoridad, que Dios le da poder, que Dios le da discernimiento, que Dios los declara profeta, pero son corruptos en sus corazones. Y Balaam le encantaba, mire, el cachimiro. Era un profeta de la prosperidad para aquellos tiempos. Alabado sea el que vive. Y Balaam le dio dinero a Balaam para que maldijera el pueblo de Dios. Cuando fue la primera vez, el pueblo de Israel estaba en un valle, Balaam llegó a la montaña y le dijo al profeta, maldice al pueblo de Israel. Y cuando Balaam empezó a abrir su boca, Dios no se lo permitió. Y empezó, en vez de maldecir, el Espíritu Santo lo tomó, aleluya, y empezó a bendecir al pueblo de Israel. Y Balac se enfureció. Y él le dijo, no pude maldecirlo porque Dios me lo impidió. A la segunda ocasión, Balac iba a maldecir al pueblo de Israel. Y el ángel de Jehová se le paró en medio del camino. Y Balaam estaba tan cegado por la avaricia, porque donde está tu corazón, ahí está tu visión espiritual.
Y el deseo del corazón de Balaam era la riqueza y ya había perdido la visión espiritual. Sabe que hoy en día hay muchos disque hombres y mujeres de Dios que antes eran de Dios, que fueron llamados como profetas, que tenían poder y autoridad, que tenían, aleluya, dominio, pero por el pecado, por la avaricia, por el deseo de controlar y ser famoso, creyendo que con las multitudes eso significaba que tenían poder y autoridad de Dios, vendieron la palabra, aleluya, y le pasaron la mano al pecado y le han permitido a la iglesia cometer todo tipo de maldad, pensando que no quiere que la iglesia se le vacíe. Y el Espíritu de Dios se ha ido a ellos. Y ahora viven en la carnalidad. Y ahora viven en el razonamiento humano. Y han cambiado sus predicaciones de la gracia de Dios, por mensajes huecos y vacíos. Porque el ángel de Jehová será parado en el medio. Y el profeta no lo vio, pero el bujo sí lo vio. Y el bujo vio que el ángel tenía la espada en mano y no quiso moverse. Y usted sabe la historia. Y el profeta le cayó a cojeazo limpio al pobre bujo. Hasta que en un momento dado Dios le abrió la boca al burro y le dice: ¿no has visto que el ángel de Jehová se interpone entre nosotros y nos va a matar? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Si lo que en otras palabras, te he salvado la vida. ¿Cuántas veces en nosotros, en nuestra, aleluya, en nuestra forma de pensar, no hemos visto que Dios no quiere que hagas algo y te empecina a hacerlo? Ahora, Balaam, viendo eso, cambió de estrategia y le enseñó algo a Balac muy peligroso, que hizo que el pueblo de Israel se detuviera por un tiempo. Esta enseñanza de Balaam fue enseñar y hacer que el pueblo de Dios violase los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad, para que con eso empezaran a tropezar a los santos y que ellos cayeran en maldición. Como Dios no le permitió a Balaam maldecir al pueblo de Israel, Balaam le enseñó y le dijo: bueno, busca mujeres bonitas y vamos a hacer un trato aquí, alabado Dios, y vamos a mezclarlo a los israelitas con ustedes, para que no lo puedan entonces, aleluya, matarlo, porque si se unen a tus mujeres, entonces, alabado sea el Señor, ya son familias, no lo pueden matar. Dios le había dicho a Israel: no te mezcles con las generaciones o con las mujeres de tus vecinos. Fíjense, hermano, que Balaam comenzó entonces a invitar a los israelitas a fiestas paganas, donde comieron carne sacrificada a los ídolos, donde cometieron, aleluya, pecados sexuales de inmoralidad, y comenzaron a cambiar y a traer, aleluya, a los dioses de ese pueblo para que le adorasen. Esta doctrina de Balaam se presenta a la iglesia con sutileza y lo hace para hacer que la iglesia cambie sus pensamientos de verdad erróneos, donde quieren enseñarle a la gente que ya el hombre no peca en sí mismo, sino que peca la carne y no el espíritu.
le pide y le invita a la iglesia, la doctrina de Balaam, a que ya nosotros tenemos que permitir y abrirnos a las tendencias de la generación a la cual vivimos. Invita a la iglesia a callarse ante los avances de la agenda de los gays, dentro de la agenda de los brujos y santeros y satanistas que nos quieren presentar, vive tu vida, una vida loca, que tú tienes que gozar. ¿Por qué? Mire, salud. Algo que cuando el hermano Edwin decía que se sorprendía cómo en Nueva York la gente ante la enfermedad, un estado que ha estado sufriendo el avance del COVID-19. En el día de ayer se reportaron 73,000 casos nuevos en los Estados Unidos. Es el país número 1. Y voy a decir esto aunque me cueste. Y tienen al peor presidente irresponsable que ha tenido Estados Unidos, que no le importa a la gente, le importa más que él. Egocéntrico, un hombre que quiere engañar a la iglesia diciendo gloria a Dios y aleluya, pero sus acciones están lejos de decir que es de Dios. Aleluya. Pero ¿sabe por qué la gente y los jóvenes se van a la playa sin cubrirse la boca, sin cuidarse? Y la gente le da lo mismo. Ayer yo vi un video en Florida, donde es el estado más crítico de la nación americana, y las playas llenas de gente. Sí, cada 6 minutos muere uno. Wow. No hemos aprendido que 100 años atrás se dio lo que se llama la gripe española, que es igual que esto. Es lo mismo que el COVID-19. Pero antes se le llamaba ¿qué? La gripe española. La plaga. ¿Sabe cuántos murieron en esa plaga? 40 millones de personas. ¿Sabe cuál fue el país más afectado? Estados Unidos. Porque los soldados que fueron a la primera guerra, cuando vinieron para atrás, la gran mayoría estaban infectados. Y no hemos aprendido de ello. Pero ¿sabe por qué la gente está viviendo hoy así? Bueno, vi el periódico de ayer, esta mañana, y decía en uno de los reportajes, la gente no respetó la cuarentena, la orden de la gobernadora, y la playa estaba llena. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay un espíritu de rebeldía en el mundo, y porque estamos viviendo la doctrina de Balaam, que dice: vive hoy porque mañana no sé si vivo. Cuerpo, disfruta hoy y goza todas las cosas que tienes que gozar, porque yo no sé el mañana. Por eso hoy en día, hermano, vemos que la iglesia está experimentando la doctrina de Balaam, donde no se quiere respetar la santidad, donde se quiere violar todos los decretos de Dios, donde Dios dijo: no se haga esto, la gente lo quiere hacer. Y hoy tenemos la iglesia más permisiva de todos los tiempos, es la iglesia de este tiempo. Hoy se le permite a un santero pararse en un púlpito. Hoy he visto en estos tiempos videos donde se paran homosexuales a hacer danza, aleluya, y a bailar en forma promiscua en la iglesia, y se le ha permitido.
Hoy se ha quitado la santidad y los principios bíblicos, donde se quiere tropezar a la iglesia con todo tipo de pecado. Hoy nos permiten y nos quieren extorsionar diciendo que somos fundamentalistas cuando señalamos el pecado. Pero nosotros no podemos señalar el pecado, sino tenemos que parar firme y decirle al pecado: sal de mí. Y luego de eso, si vemos lo que quiere es, y el propósito de esta doctrina de Balaam es relajar el poder de la gracia para ser ineficaz. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que esto nos está diciendo es que mientras más yo me vaya de la santidad, mientras yo me haga cada día más mundano, donde yo acepto todo tipo de pecado, donde yo no señalo la maldad, donde yo no digo eso está malo, Dios no lo permite, y yo me callo como iglesia, entonces la gracia de Dios es ineficaz, porque nosotros no somos el ejemplo. La sal de la tierra fue quitada, está siendo, aleluya, una sal insalubre. Usted nunca se le ha mojado la sal que cuando la usa no le sirve para nada, no sala. ¿No le ha pasado? Que como que la sal se le va a la sal, no sé cómo decirlo, pero se le va el sodio, se queda sin gusto, no sirve para nada, hay que botarla. Y hoy Dios nos señala a nosotros. Y cuando dice aquí, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas tiene dos versiones. Número una, es cuando la iglesia quiere mantener un rol de pirámide, donde los grandes señores tienen el dominio y quieren dominar a toda la iglesia. Y el poder y el pecado de los nicolaitas también es quitarle la deidad a Dios, a Jesucristo. Es permitir todo pecado de homosexualidad y lesbianismo en los lugares donde se le permite todo esto. Y Dios lo aborrece. Dios aborrece a los que quieren someter a la iglesia. Aleluya, miren, para que me entienda claro. ¿Sabe lo que es una doctrina nicolaita? Pues imagínense que yo soy pastor de esta iglesia, que el salario promedio de la iglesia sean $40,000. Estoy dando un ejemplo para que me entiendan. $40,000. Y yo como pastor quiero vivir una vida de $500,000 de pesos. ¿Ah? ¿De qué yo voy a vivir? ¿De qué yo voy a vivir? De la iglesia. Y voy a usar estrategia humana para decirle a la iglesia: dale a Cristo, siembra, vamos aquí, vamos allá. El interés mío es que la iglesia tenga dinero para pagarme. Y voy a querer vivir como un pachá. Quiero vivir por encima a la gente de la iglesia. Y no puede ser así. ¿Ah? La iglesia, el pastor de la iglesia tiene que vivir similar a los que viven en la iglesia. Si el pastor trabaja, pues es digno, ¿verdad? Si trabaja afuera, si trabaja bivocacional. Pero yo como maestro de escuela y como pastor de esta iglesia, no puedo tener un Mercedes-Benz ahí de $100,000. No puedo. Porque nadie aquí gana esa cantidad, ni yo mismo. Pues la filosofía de Nicolaita es esa: yo vivo por encima de los demás. Por eso es increíble ver gente que la iglesia, la gran mayoría de la iglesia no gana ni 80,000 ni 100,000 pesos,
Pero como una iglesia grande, esa gente tiene carros, aviones, mansiones y todo porque son dignos del trabajo. Eso no es así. Eso no es así. Sí, Cristo dijo que la iglesia, el obrero es digno de su salario, pero su salario digno tiene que ser digno a la iglesia. ¿Cómo es posible, hermano? Alabado sea el Señor. Cristo dice: el que venciere, le dice a la iglesia, dice, al que, si yo voy a ir contra ti, y te voy a ¿qué? Lo dejé aquí. Dice, por lo tanto, arrepiéntete. Fíjate que siempre el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios traerá palabra de condenación. Ay de los que les toque eso. Y termina el Señor diciéndole a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuchemos, hermano. No seamos simplemente oidores, sino hacedores de su palabra. El que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En otras palabras, el que venciere, el que escucha y venza y se arrepienta, morará y tendrá un nuevo nombre. El nombre que te conocen en el cielo. Un nuevo nombre. Seamos oidores. Librémonos de ser permisivos. Lo que es malo es malo. Y no podemos callarnos. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, de manera especial que tú nos sigas bendiciendo. Perdónanos de donde hemos caído y ayúdanos siempre a ser fiel a ti. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. He predicado, Señor, lo que has puesto en mi corazón.